Dios les bendiga. Aquí estamos en este viernes de Dios. La Biblia dice, este es el día que hizo Jehová para mí y para ti. Lo viviré, lo disfrutaré con todas las fuerzas de mi corazón. Espero que estén bien. Estamos aquí en plena batalla, orando y buscando al Señor cada día. No deje de orar, no pierda la comunión con Dios. Si bien es cierto que permanecemos en comunión con Él continuamente, estemos un tiempito a solas, aunque sea media hora, una hora con el Señor. Como decía una hermana en la reunión el otro día, yo estoy una hora con el Señor, 15 minutos a la mañana, 15 minutos al mediodía, 15 minutos a la tarde, 15 minutos... Bueno, aunque fuera así, pero pase tiempo a solas con Dios y Él le va a recompensar en público, porque Él tiene deseo de estar con nosotros. Les mando un saludo grande a toda la iglesia, muy especialmente a la iglesia de La Boca, a los hermanos que están lejos, a los pastores, a los colegas, a los que retransmiten este mensaje a través de radios, FM, AM, que lo pasan en distintas provincias. Agradecemos a estos hermanos que trabajan con tanto amor y con tanta fuerza. Quiero recordar a la Iglesia de La Boca que este jueves que ha pasado y que hemos visto una película, esperemos que muchos que hayan conocido al Señor puedan ser confirmados y establecidos. Porque cuando traemos personas a la iglesia, después hay que seguirles para ayudarles a crecer, a ayudarles a dónde tienen que encontrar en la Biblia las preguntas, las respuestas. Y también recordarles que este domingo que viene tendremos Santa Cena en nuestra iglesia. Santa Cena. Por la mañana, en los dos cultos de la mañana. El primero es a las 10, el segundo 10:15 más o menos. Y también lo vamos a retransmitir por YouTube, Facebook e Instagram. Así que domingo que viene, si por alguna causa usted no puede congregarse, a las 9 de la noche nos vemos por este medio y vamos a participar de la Cena del Señor. Dios les bendiga. Estamos hablando desde el miércoles pasado lo que estorba a la oración. Por supuesto, la Biblia habla de las oraciones que no son contestadas, de las oraciones que las va a contestar el Señor, que anuncia que las va a contestar, y de las oraciones que fueron contestadas. Vamos a arrancar con la palabra de Dios y vamos a mirar 3 declaraciones de ángeles que vinieron a la tierra mandado por Dios desde el cielo, ¿no? Por la oración de un hijo o de una hija de Dios que estaba haciendo aquí en la tierra, orando, intercediendo a Dios, ¿no? En Hechos, capítulo 10, versículo 30 al 31, vamos a ver a un hombre piadoso llamado Cornelio, que oraba y la Biblia dice que hacía limosnas. La limosna, aunque usted no lo crea, nosotros tenemos un sentido acá de limosna. La limosna acá son esas moneditas que casi no sirven, esas cosas que por ahí alguien viene a pedir a casa y le damos lo que nos sobra. Eso es para nosotros la limosna. Pero la palabra limosna en la Biblia habla de algo que sirve, algo que duele, algo que es importante. Y este hombre Cornelio le fue contestada una oración muy especial, porque él estaba queriendo trabajar para el reino de Dios.
Y como hemos dicho el miércoles pasado, cuando nuestras oraciones son involucrando a Dios a favor de su reino, a favor de su gloria, a favor de su voluntad, es una oración que Dios contesta muy rápido. En Hechos 10, versículos 30 y 31 dice así: entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, es decir, no había comido, no había bebido, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, un ángel. Y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Así que Dios se acordó de sus ofrendas, de su entrega para las cosas del reino de este hombre piadoso. Pero muy especialmente, las oraciones de Cornelio fueron oídas. Fíjese que lo dice: tu oración ha sido oída. Tu oración aparentemente estaba firme en una petición, en una oración. Y la oración era que él quería predicar el Evangelio, anunciar el reino de Dios. Y no tenía la consistencia. Entonces Dios manda un ángel y le guía a que lo vaya a buscar a Pedro, que Pedro era uno de los discípulos del Señor, para que él le enseñara el camino de la salvación a través de Cristo. Oración contestada. Esto fue en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Viejo, al Antiguo. Daniel. El profeta Daniel. A ver, lo voy a buscar porque mientras lo busco, usted también lo busca en su casa, por lo menos si tiene Biblia, ¿no? Daniel, capítulo 9, Daniel 9, versículo 21, y lo leemos hasta el 23. Daniel, capítulo 9, versículo 21, dice: Daniel estaba orando y ayunando y buscando a Dios. Y dice el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que es un arcángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, a la misma hora, a las 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y el versículo 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué preciosas palabras. Daniel era muy amado por Dios en el cielo, porque él oraba, intercedía y pensaba en Dios, pensaba en el reino de Dios, pensaba en la eternidad, pensaba en las cosas que dice Dios que tenemos que pensar. Por eso le dice Gabriel el ángel a Daniel: allá en el cielo, en la presencia de Dios, eres muy amado. Y dice, al principio, dice, a ver, ¿cómo es que dice? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, cuando él comenzó a pedir a Dios, fue dada la orden. Es decir, Dios dijo: Gabriel, ve a la tierra y responde las oraciones de mis hijos. Dile así, 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 así. Qué maravilloso. Esto es para que sepamos que Dios siempre nos oye. Vamos a tomar otro ejemplo más
en el Antiguo Testamento, ya que estamos ahí, no estamos muy lejos. En Primera de Samuel. Ustedes saben que hay Primera y Segunda de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Aquí hay una mujer llamada Ana que oraba a Dios. Oraba muchísimo. Ella no podía tener niños y ella quería tener un hijo. Entonces aquí está el relato de esta madre, bueno, esta mujer que quería ser madre, y cómo Dios le contestó, porque ella pidió y pidió para Dios. No pidió para ella, pidió para Dios. Ahora va a ver, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, la mujer orando a Dios, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, hablaba bajito, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, pensó que había tomado alcohol. Entonces le dijo Elí, el sacerdote, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digere tu vino. Y el versículo 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, su esposo, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Los que han leído la Biblia saben que Ana, cuando el niño ya fue detectado, que ya se alimentaba por su propia cuenta sin necesitar el pecho de la mamá, Ana lo dejó en el templo y él fue el gran profeta Samuel. Dios lo llamó porque su mamá lo entregó a Dios y Dios tenía planes con él. Pero qué interesante, hermanos, 3 oraciones contestadas porque fueron peticiones conforme a la voluntad de Dios. Daniel, Samuel y este hombre piadoso, Cornelio. Podíamos ver oraciones de Pablo, de Pedro, de tantos hombres y mujeres, cómo Dios le contestó las oraciones. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y para poder llevar a cabo ese propósito, cuenta con que nosotros podamos entrar en su voluntad. Para esto Él nos ha dado promesas, hermosas promesas, para que a través de ellas podamos y logremos hacer lo que Él ha planeado. Él nos ha dado promesas. Mire, no digo cuántas promesas hay en la Biblia porque difieren los teólogos en esto.
Unos hablan de 100 y pico, otros hablan de 300 promesas, otros hablan de... No se ponen de acuerdo. Pero yo le voy a leer un texto donde dice que todas las promesas son sí y amén, se cumplen en Cristo y a través nuestro. Nosotros somos el medio. Mire, vaya a buscar Segunda de Corintios, Nuevo Testamento, para los que están más nuevitos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice así. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas, ¿cuántas? Todas las promesas de Dios son en Él, acentuado, en Cristo, sí, y en Él, en Cristo, amén, se cumplen. Por medio de nosotros somos el medio, pero el final es para la gloria de Dios, no es ni para la gloria nuestra, ni para la gloria de otra persona, sino que las promesas se cumplen para la gloria de Dios, porque tienen un propósito. Ahora vamos a 2 Pedro, un texto muy conocido, los estoy haciendo trabajar hoy. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. En este texto dice que Dios nos ha dado todas las cosas y que aún las promesas han sido dadas para que nosotros podamos, a través de esas promesas, llegar a tener la naturaleza divina. Es muy fuerte este texto si usted lo analiza a nivel espiritual. Mire, como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la vida? Todas. El alimento, el vestido, no sé, todo lo que usted piense que necesita para la vida natural. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y la piedad se refiere a lo espiritual. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, de Cristo, que nos llamó de su gloria a su gloria y excelencia. Y el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la debilidad carnal que se traduce concupiscencia. La palabra concupiscencia, que usted dice, ¿qué querrá decir? Quiere decir debilidad carnal. Quiere decir que esto se tendría que leer así, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la debilidad carnal. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas que Dios nos ha dado, las obtenemos por la oración. Las obtenemos por la oración. Porque el mismo Señor Jesús dice, pedid y se os dará. Golpead y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Quiere decir, está hablando de que tenemos que usar la fe y usar la fuerza espiritual que Dios nos ha dado y la persistencia. Cuando Dios promete algo no es como los hombres que promete y después no cumple. Las promesas de Dios han sido dadas. Es como un tablero. Supóngase un tablero de un mecánico que tiene todas las piecitas colgadas. Usted, en esas promesas que han sido dadas, usted encuentra la promesa que necesita para hacer la obra de Dios, entonces reclama en oración esa promesa y esa promesa es como que se descuelga del tablero y viene a usted, porque usted ha sabido pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, siempre y cuando esa promesa usted la esté usando para Dios, para la gloria de Dios, como dice, para su reino, y no para su propio deleite, o para exaltar a algún hombre, a alguna mujer, esa promesa no se va a despegar del tablero. Pero en el momento que usted
reclama la promesa para hacer la voluntad de Dios, la promesa viene a usted. Mire qué sencillo. Por eso veíamos a estos hombres y esta mujer orando a Dios y cómo Dios le contestaba. Las promesas están dadas, solo las tenemos que reclamar. ¿Mm? Yo un día hice un mensaje hace un tiempo que decía que las promesas son como cuando usted va a un restaurante y le dan una cartilla de los menús. Y usted ve que está el menú ahí y el mozo dice, bueno, ¿qué le traigo? Y usted empieza a leer y a llorar. Dice, a mí me gustaría tener esto. Bueno, se lo traigo. No. Y usted termina llorando y no termina de que aunque esté escrito ahí, el mozo se lo puede traer. Lo único que tiene que hacer es pedirlo y el mozo se lo va a traer. Así son las promesas de Dios. Lo único que tiene que hacer es pedirlo. Y pedirla sabiendo que se la va a traer, porque si duda, ¿cómo se la va a traer? Ahora, conforme al propósito de Dios, tiene que ver con la salvación de las personas, tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la provisión. Esto es como estamos usando el nombre de Jesús. Dice, porque todas las promesas en Él, en el nombre de Jesús, son sí y amén. Se cumplen y se cumplen por medio de nosotros. Pero no es para nuestra demostración de poder. Cuidado. Algunos están buscando que usted demuestre el poder de Dios. A ver, si crees en Dios, si Dios te responde, a ver, acepta el milagro. A Jesús se lo dijeron también y Jesús no hizo un milagro. Nosotros no tenemos que demostrar nada. Si Jesús no demostró nada siendo el Hijo de Dios a estos que querían ver, nosotros no demostramos nada a los que quieren ver, pero sí a los que necesitan y buscan a Dios de corazón. Para la gloria de Dios, para su reino y para su Hijo, que dice la Biblia que al fin y al cabo es a quien le dio su gloria el Señor. Ahora, hermanos, vamos a tocar, porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tocar un inconveniente, por ejemplo, muy práctico para nuestra oración. Vamos a pensar en una familia. Esposo, esposa. Comenzamos por el esposo y la esposa. Tiene mucho que ver la convivencia en un hogar de un esposo y una esposa para que Dios le pueda otorgar las peticiones que ellos quieren. Mire, vamos a hacer una pequeña reseña en Primera de Pedro. Si usted está con su Biblia ahí, se habrá quedado en Segunda de Pedro. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo, vamos a leer del 1 al 7. Acá, todo lo que vamos a leer tiene que ver para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Mire qué interesante, justo el tema que estamos tratando. Escuchen las mujeres y escuchen los varones. Asimismo, vosotras mujeres, está hablando de las mujeres casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué habrá puesto esto? Algunas dicen, no, lo que pasa es que Pedro era un machista. No. Dios puso un orden en el hogar, el hombre es la cabeza y la mujer vendría a ser el cuerpo y los hijos vendrían a ser las extremidades, ¿no? O el cuello, como dicen algunos. Pero nunca un hogar puede funcionar cuando hay dos cabezas porque es un monstruo. Así que, bien dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Hay mujeres que no se sujetan ni al marido ni a nadie. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto no quiere decir que es una esclava la mujer, pero sí que esté sometida al esposo, en el sentido de respeto, de honra. Y que si
hay una decisión a tomar, al final van a tenerla en conjunto, pero se respetará la decisión del marido. Y si están los hijos, igual. Versículo 2 dice, considerando vuestra conducta, dice a las mujeres. Casta, la palabra casta viene de castidad, viene de consagración, para poner otra palabra. Que vuestra conducta o la conducta de las mujeres sea una persona consagrada a Dios, respetuosa. Que vuestro atavío, está hablando de cómo se debe vestir, no sea al extremo de peinados ostentosos, esos peinados llenos de perlas, ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujuriosos. Y cuando está hablando de oro y de vestidos lujuriosos, están hablando no que la mujer no se puede vestir de una forma linda, sino que hay vestidos y vestidos, y ¿cómo se visten? Vestidos apretados, marcando las curvas, escotes exagerados, mostrando senos. Por eso habla de lujuria. Dice acá, vuestro atavío no sea al extremo o de vestidos lujuriosos. Vístase para Dios y para su marido, mujer. Sino, dice, el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que de gran estima, es de gran estima delante de Dios. Y sigue hablando de las mujeres del tiempo de Abraham. Saltamos un poquito porque va a dar un ejemplo ahora. Y vamos al versículo 7. El versículo 7 dice, vosotros maridos, ahora habla a los hombres, igualmente, vivid con ellas sabiamente, es decir, el ser sabio en la convivencia con la mujer es lo que viene ahora. Dice, vivid con ellas sabiamente, sean sabios porque Dios no te va a perdonar si no sos sabio para con tu esposa. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, tanto ella como tú, varón, están predestinados y buscan a Dios de llegar al cielo y vivir en la eternidad. Los dos son coherederos. Pero la debes tratar como vaso más frágil, tal como es. Fíjese que el formato, la parte física de la mujer, es mucho más débil. La contextura, sus huesos, su carne, su formato, tiene una contextura mucho más débil y el hombre la debe considerar así. No para que la castigue, sino para que la proteja. No para que la golpee, sino para que la guarde. Porque el que defiende a su cuerpo o a su mujer, a su mismo cuerpo defiende, porque son una sola carne. Para que la ame, para que le enseñe. Pero mire cómo termina esto. Dice, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que este pasaje de Pedro lo teníamos que leer al revés. Tendríamos que haber empezado leyendo la última parte. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, las mujeres sean sometidas a sus esposos en todo y los esposos protejan y guarden a sus esposas como vaso más frágil, para que cuando vayan a orar, las oraciones no tengan estorbo. Quiere decirse que en el hogar, nuestra convivencia con nuestro esposo y nuestra esposa tiene mucho que ver para cuando después vamos a orar a Dios. Si querés que Dios te conteste, tenés que primero amar a tu esposa y tu mujer honrar a tu esposo. Más adelante voy a hablar de los hijos también. Esto quiere decir, hermanos, que Dios mira muchísimo
cómo nos conducimos. No tanto cómo hablamos, cómo oramos, cómo lloramos delante del altar, o cómo nos quebrantamos y decimos palabras muy bonitas a Dios, sino qué es lo que hacemos, cómo vivimos, cómo actuamos. Y no solamente en la iglesia, sino en la calle, y muy especialmente en nuestro hogar, que, según el apóstol Pablo, el hogar es una pequeña iglesia, donde ahí aprendemos a convivir. Dios quiere corazones y manos limpias. Corazones y manos limpias cuando vengan a su presencia a orar. Esto está en 1 Timoteo. A ver, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice, quiero pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Qué lindo. Levantando manos, diciéndole al Señor, aquí están mis manos. No han sido usadas para golpear, no han sido usadas para robar. Aquí está mi corazón, que lo he guardado. Lo he guardado de enojos, de rencores, de malos pensamientos. Y ahora vengo a ti. Quiero que todos los hombres, dice, y creo que aquí están las mujeres también en términos genéricos, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira. Que no vayan delante de Dios enojados a pedirle algo que Dios haga en forma brutal, sino con deseo de servir a Dios y con un buen sentir. Yo anoté algunas cosas rapiditas acá por el tiempo que tenemos. Cuando vamos a Dios tenemos que tener un espíritu no competitivo. Señor, yo vengo acá porque fulano de tal le das tanto y a mí no me das. Y yo quiero ser por lo menos como él. Me gustaría tener un poquito más. No puedes hablarle así al Señor. Cuando vamos al Señor tenemos que ir con un espíritu perdonador. Y muy especialmente contra los que nos ofendieron, contra los que nos lastimaron. Tercero, siempre tenemos que considerarnos a nosotros mismos, sin rencores. Y pensando que, como dijo Pablo, soy deudor. A griegos y no griegos, a creyentes y a no creyentes, soy deudor. Tenemos que presentarnos a Dios sintiéndonos deudores y servidores de los hombres, porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer. Y sobre todas las cosas, tenemos que sentirnos con un gran privilegio de estar en la presencia de Dios. No somos así, aparecimos del azar. Dios nos ha escogido y esto es un privilegio. Oiga, no es por ser digno, porque algunos por ahí pueden pensar, si Dios me eligió a mí, por algo ha de ser. No, es por su gran amor, por su gran misericordia. En Romanos capítulo 12, vamos a estar terminando con esto, Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué palabras, ¿no? Las de San Pablo. Si es posible, mire, porque sabía San Pablo que el corazón nuestro a veces se nos desboca. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No tengas enemigos.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad que la ira de Dios se encargue de esto, porque escrito está. Dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, la iglesia primitiva fue perseguida desde sus comienzos. Ella tenía un porqué de quejarse. Pero nosotros hoy no somos ni perseguidos ni amenazados como fue la iglesia primitiva. El problema de la iglesia primitiva en sus comienzos, ellos buscaban a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, porque eran perseguidos y querían predicar el Evangelio, querían anunciar al Cristo resucitado. Ese era el problema. Ahora, ellos oraban de una manera distinta. Jamás estaban pidiendo a Dios que se encargue de la maldad de los hombres. Fíjate Señor, quítalo delante de medio, no permitas que me haga daño. No oraban así como a veces los creyentes de hoy en día tienen por costumbre orar. Mire, a ver si la pego. Hechos capítulo 4, perdón, dije que iba a terminar, pero Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice, o 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Este era el mensaje, que Cristo había muerto y resucitado, porque no hay otro Dios, ni otro profeta, ni otro líder de religión que haya muerto y resucitado. Por eso predicaban esto y por eso lo perseguía la justicia y lo perseguían los religiosos y lo perseguían, pero cuando ellos se reúnen a orar, oraban diferente. Mire, Hechos 4:23, mire, y puestos en libertad, Hechos 4:23, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, los amenazaron. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios, oraron y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y a Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían estado determinado antes que sucediera. Y acá está la oración, mire. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Nada más. ¿Y qué pidieron? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre del Señor Jesús. Oración contestada. ¿Qué pedían? Pedían para Dios. ¿Pedían que Dios se encargara de los enemigos? No. Solamente le dijeron, mira sus amenazas. Nosotros tenemos temor, pero danos denuedo, danos fuerza. Que podamos predicar tu nombre. Que podamos anunciar la muerte y resurrección de Cristo. Señor, danos ese poder. ¿Sabe cómo termina esto? En el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quiere que Dios le conteste?
Pida para Dios. Olvídese de usted. Hágame el favor. Y comience a pedir para Dios. Y sus dolores se irán, sus problemas se irán, porque Dios se va a encargar de eso, porque Él sabe que usted quiere servir en su reino. Pero mientras estamos pensando en nosotros y en nuestras propias necesidades, no podemos pensar en Dios. Y Dios tiene que buscar a otras personas que puedan ocuparse de lo que usted no se está ocupando. ¿Quiere que Dios le conteste? Oremos para Dios. Pensemos en su reino. Si usted está del otro lado y por primera vez está escuchando este mensaje, dice, no entiendo nada. No entiende nada. Es necesario que siga escuchando. Nosotros estamos por este medio los viernes, domingos y miércoles. Y si empezamos bien, ponemos miércoles, viernes y domingo a las 21 horas. Síganos y usted aprenderá lo que es la palabra de Dios. Y cómo Dios siente y cómo Dios quiere. Pero sobre todas las cosas, si usted quiere conocer a Dios, tiene que invitarle a entrar en su corazón. Una vez que Él entre, todo lo demás será mucho más fácil. Porque cuando Él entra en su corazón, le enseñará de adentro para afuera. Y todo lo que usted escuche que es erróneo, Dios le va a decir desde adentro cuál es el camino, la verdad y la vida. ¿Quiere recibir a Cristo? Oremos al Padre, el que envió a Jesús, que está sentado en el trono. Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que Cristo entre en mi corazón. Quiero que sea mi Salvador. Limpia mi vida, Señor, perdona mis errores, perdona mi ignorancia sobre tu reino y sobre tu verdad. Y ayúdame, Señor. Cambia mi actitud, transforma mi vida. Quiero recibir a Cristo. Entra en mí y haz de mi vida una vida de un siervo para ti. Recíbeme en tu reino, Padre. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si lo he hecho de corazón, vaya a un lugar a solas, ore a Dios. Y justamente estamos hablando de orar. Y dígale a Dios que usted quiere conocer su reino y servir en su reino. Y Dios contestará rápidamente. Al pueblo de Dios que me escucha, de más está decir que nosotros erramos a veces el camino, porque el diablo nos hace ver cosas y distraernos. Pero nosotros estamos acá en este mundo. Todavía estamos vivos y caminando aquí con un propósito. Dios quiere que pensemos en su reino, que oremos por su reino, que trabajemos para su reino, porque es allí donde vamos a pasar la eternidad. Así que comencemos ya. No esperemos salir de este mundo perdido, sino que ya estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Padre, bendice a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos. Y, oh Dios, ayúdanos a embalarnos, a entusiasmarnos con tu reino, Señor, porque para eso hemos sido llamados y escogidos. Ayúdanos a orar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga muchísimo. Los espero el domingo para la Santa Cena.